Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, el día de hoy vamos a revisar la unidad 1 de la asignatura de prácticas integradoras 1, nutrición normal. Yo soy la maestra Amanda Peña Directa y vamos a platicar acerca del tema de antropometría. Bueno, la antropometría se define como la medición de las variaciones en las dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo humano, a diferentes edades y en distintos grados de nutrición. Esta fue una definición que inicialmente realizó Yeliv en 1966. Estudia básicamente las proporciones y las medidas del cuerpo humano y cumple con una función importante la antropometría, no solamente dentro del campo de la nutrición, sino también en otros campos, como por ejemplo el diseño industrial, el diseño de indumentaria, de vestimenta, en la ergonomía, en la biomedicina, en la arquitectura y también en el área del deporte. Es importante conocer cómo está la distribución de nuestro cuerpo para, por ejemplo, poder diseñar, poder decidir, por ejemplo, un entrenador en qué puede ser mejor uno de sus deportistas, etc. Entonces, no solamente la antropometría se utiliza en el caso de nutrición, pero específicamente, como ustedes saben y ya han visto en clases posteriores, es un indicador muy importante del estado de nutrición. De hecho, es el primero, ¿no? Se sabe que es el ABCD de la evaluación del estado de nutrición y en este caso la antropometría pues sería ese primer indicador. ¿Qué tipos de mediciones realiza la antropometría? La antropometría nos realiza básicamente dos tipos de mediciones. Uno, que es el crecimiento, y el segundo, que es la composición corporal. La composición corporal de una persona la podemos dividir a grandes rasgos en dos compartimentos. Es decir, el peso corporal que nosotros tenemos se divide. Una parte es masa grasa y la otra parte es masa libre de grasa, es decir, todo aquello que no es grasa, como sería el agua, la masa ósea, el residual, visceral, etc. Y obviamente la masa muscular. Bueno, la antropometría, como todos los indicadores del estado de nutrición, tiene sus bondades, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas o áreas de oportunidad. Dentro de las ventajas de la antropometría, podemos encontrar que estas son técnicas sencillas, son seguras, no son invasivas, o sea, realmente el realizar una medición, el decirle a nuestro paciente que por favor se suba una báscula, el decirle que le vamos a medir una circunferencia con una cinta, etcétera, o que le vamos a medir alguna anchura, pues no implica ningún riesgo invasivo para nuestro paciente. Entonces, bueno, son seguras. Otra es que el equipo es portátil. Aquí tenemos en el salón de clase ejemplos de algunos de los equipos que se utilizan para evaluar la antropometría. Entonces, como ustedes pueden ver, el equipo es pequeño, ¿no? Se puede transportar de manera fácil, porque nosotros como nutriólogos pues realizamos evaluación del estado de nutrición a nivel individual, pero también a nivel poblacional. Entonces, muchas veces tenemos que trasladarnos a la población a la que vamos a trabajar con todo nuestro material antropométrico. Esa es una gran ventaja. La capacitación es fácil. No es una capacitación que requiera de muchas características. Sin embargo, al mismo tiempo que es fácil, debemos estar estandarizados para poder llevarla a cabo de una manera adecuada. Entonces, bueno, es una ventaja, pero también a veces si no estamos capacitados, si no estamos estandarizados, homogeneizados en lo que son las técnicas de medición, pues los resultados nos pueden salir mal. Los métodos generalmente son precisos y son exactos cuando hay esa estandarización. ¿Sí? Entonces, si estamos bien capacitados, seguramente los resultados que vamos a obtener van a ser precisos y van a ser exactos. Nos permite la antropometría identificar desnutrición y obesidad. ¿Sí? Sin embargo, no nos permite
solamente el hecho de hacer antropometría, realizar un diagnóstico. Recuerden que para hacer el diagnóstico necesitamos el A, B, C, D. Entonces nos faltarían los bioquímicos, los clínicos y los dietéticos. Y es muy útil como índice pronóstico. En la práctica clínica, en los pacientes hospitalizados, el hecho de realizarles antropometría nos permite definir, por ejemplo, los tiempos de estancia que un paciente va a estar en el hospital o el pronóstico que va a tener. Y bueno, dentro de sus desventajas es que pues no es muy útil para detectar cambios en periodos cortos. O sea, no es un indicador que de una semana a otra se modifique de manera importante. En ocasiones se llega a modificar de manera importante cuando existe alguna patología muy grave. O sea, por ejemplo, cuando hay una pérdida de peso importante en un periodo de tiempo corto, bueno, pues quiere decir que hay alguna patología importante. Pero en condiciones, digamos, normales, que es el curso que ahorita ustedes están llevando con pacientes que consideramos sanos, pues no es muy útil porque, bueno, no es muy útil para detectar cambios en periodos cortos. O sea, obviamente es muy útil para evaluar el estado de nutrición. Podemos, como desventaja también se pueden utilizar o podemos a veces tener una técnica errónea y por lo tanto la interpretación de nuestros datos puede ser errónea. Esto se relaciona mucho con lo que les mencionaba hace un rato, de que si bien es fácil capacitarnos en la toma de mediciones antropométricas, bueno, pues también si no tenemos la técnica adecuada, vamos a obtener resultados erróneos. Muchas de estas técnicas antropométricas son difíciles cuando las queremos utilizar en pacientes obesos. Y la otra es que también son técnicas inválidas, por ejemplo, cuando hay un edema. Si cuando hay edema, cuando el paciente está reteniendo líquidos, pues obviamente si lo pesamos, el peso que va a referir nuestra báscula, pues no va a ser el real. ¿Por qué? Porque está presentando edema. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que considerar. Bueno, ¿cuáles son las principales mediciones antropométricas o los principales indicadores antropométricos? De manera general son estos: el peso corporal, la talla, estatura o longitud, que se le denomina de diferente forma dependiendo del grupo de edad, las anchuras, los largos, las circunferencias, las alturas y los pliegues cutáneos o panículos adiposos, que estos, bueno, quizás son los más donde mayor capacitación necesitamos por la técnica que implica. En esta diapositiva les muestro los diferentes equipos que se utilizan para realizar la medición antropométrica. Por ejemplo, para el peso utilizamos báscula. Hay diferentes tipos de básculas. Está la báscula clínica, que es como la que se observa ahí en la diapositiva, pero también tenemos básculas de piso, básculas electrónicas como esta que tenemos aquí y que nos puede medir al mismo tiempo del peso corporal la grasa corporal. Por ejemplo, en el caso de los bebés, si ustedes observan en la tercera imagen, bueno, pues esa es una báscula pesa bebé que tiene incluido el infantómetro para medir la talla. Para medir la talla también pues podemos utilizar la báscula clínica, podemos utilizar el estadímetro de pared, que es el que se presenta ahí, y bueno, hay estadímetros de piso, como es la cuarta imagen que se presenta acá. Para las circunferencias lo que tenemos que utilizar, tenemos ahí en la diapositiva y la tenemos aquí, una cinta de fibra de vidrio. Para las anchuras y para lo que son algunas dimensiones, por ejemplo, de hombro, de cadera, de cintura, etcétera, podemos utilizar el antropómetro o utilizamos el vernier, que también lo tenemos aquí. Este es el vernier. Y para lo que es la medición de los pliegues cutáneos, pues debemos de utilizar un plicómetro. Existen también diferentes tipos de plicómetros, pero bueno, los que se muestran ahí son los plicómetros que están considerados y estandarizados a nivel internacional. La bibliografía de este tema, pues les agradezco mucho. Espero que hayan aprendido.